Y lo hacemos con una de las personas que hace posible o que ha hecho posible que un año más se celebre este Día de la Persona Emprendedora de la Comunidad Valenciana. Él es Salvador Gil, es responsable del área de promoción empresarial del INPIBA y, como decimos, es la persona o la responsable de esta edición del Día de la Persona Emprendedora de la Comunidad Valenciana. Don Salvador Gil, muy buenos días. Buenos días, muy bien. Lo primero de todo, me gustaría hacer un breve repaso por su currículum porque creo que es importante. Salvador es licenciado en Ciencias Matemáticas y también en Económicas y Empresariales. Ha trabajado como director técnico administrativo del INPIBA y ha sido secretario ejecutivo de la Fundación Universidad Empresa de Valencia, ADEIT. Además, ha sido director de Escuela de Negocios y profesor de la Facultad de Ciencias y de la Facultad Económicas. Buen currículum. Bueno, en realidad yo creo que no he estado mucho tiempo en un solo sitio. Me ha gustado siempre compaginar. De hecho, realmente la Fundación Universidad Empresa fue un proyecto que puse en marcha ya hace mucho tiempo con un conjunto de compañeros. Pero no solo eso, sino el propio proyecto que llevamos siete ediciones. La verdad es que es un proyecto cuyo objetivo precisamente es promover el emprendimiento. A mí me gustaría, lo primero de todo, exactamente eso, darle la enhorabuena por haber hecho posible un año más esta iniciativa tan importante, porque tal y como están las cosas con la crisis y demás, pues supongo que ha sido un esfuerzo importante. Sí, yo te agradezco que me felicites de alguna vez, pero yo creo que lo que nos hemos de felicitar todo, porque esto es posible gracias a muchas entidades. El otro día un compañero que lleva el programa de toda la jornada calculaba 624 entidades relacionadas con personas que participan hoy. 624 entidades que prácticamente, como no cobra prácticamente nadie, pues podemos decir que están colaborando en el evento. De las cuales, pues en este momento, si uno da una vuelta por por el edificio, por la infraestructura, pues se encuentra con 50 y pocas empresas consultoras que están prestando servicios gratuitos hoy a los emprendedores, 50 entidades de apoyo a los emprendedores, 70 u 80 empresas que están en la muestra, que también vienen un poco a mostrar a la gente joven un poco las oportunidades. Yo diría que nos tenemos que felicitar todos porque es un esfuerzo de cooperación y de generar transparencia. Es decir, estamos generando transparencia para que nadie pueda decir la muletilla de siempre de es que no sé lo que hacen los demás. Bueno, pues si hoy no saben lo que hacen los demás, realmente es que no se enteran. Se lo vengo a decir porque es aún más valioso eso que me cuenta, porque a veces el emprendedor, el empresario, dice o achaca que se siente un poco solo. Es una manera de demostrar que no es así, que hay gente detrás que está dispuesta a ayudarles. Sí, yo creo que en este momento estoy de acuerdo contigo en que la expresión soledad se produce porque, incluso el paro o incluso el universitario o el estudiante que termina una carrera se encuentra solo, efectivamente, pero no solamente por el emprendimiento, sino en general. ¿Qué hago, no? Yo creo que hoy en particular es un día precisamente cuyo objetivo, en el mundo anglosajón hablan de networking, a mí, aunque no guste, me gustan los contactos. Es decir, estamos hablando de que hoy lo más importante son los contactos. De hecho, nosotros el año pasado hicimos una encuesta de evaluación del día y nuestro objetivo prioritario es cuántas tarjetas se lleva el emprendedor. Pudimos comprobar que los empresarios que vinieron se llevaban más tarjetas de promedio que cualquier estudiante. Evidentemente, es una cosa lógica, pero podría el estudiante empezar por aprender que de aquí tiene que salir con muchos contactos. Ayer escribíamos una nota diciendo que el éxito de hoy, el aprovechamiento de hoy es precisamente los contactos. No es estar todo el día con los compañeros de siempre, que muchas veces pasa, ves un grupo, y cuando ves un grupo no están haciendo lo que toca. Lo que toca es, separar los grupos. Y hoy dedicarse precisamente a hablar con gente que normalmente no habla. Yo creo que si hay alguna motivación, algún motivo para hoy venir aquí, es precisamente para hacer lo contrario de lo que se hace como rutina todos los días. El objetivo es los contactos y lo medimos el éxito por el número de tarjetas que se lleva una persona. Es decir, hay 6.000 metros cuadrados delante de nosotros cuyo objetivo es el networking. Networking con consultoras, networking con el apoyo, networking con empresas, y luego hay 4 áreas nuevas este año, completamente nuevas, cuyo objetivo es el networking. Speed networking,
networking entre profesionales y empresarios, lonja de inversión entre promotores e inversores, y luego business to business previa cita. Todo networking. El resto me parece muy bien, de hecho lo hacemos porque hay una propuesta por parte de las entidades, pero nuestro objetivo es el networking, los contactos. Los tiempos han cambiado, ¿no? Porque anteriormente se tenía la creencia de que lo importante era trabajar, trabajar y trabajar. Ahora parece como que es 50% trabajo, 50% contactos, ¿no? Por eso es tan importante la jornada de hoy. Bueno, yo has dicho que una parte de mi currículum es soy licenciado en matemáticas. Yo en mi edad ya es no soy tan joven como antes, ¿no? Yo estudié matemáticas y estudié cuando se introdujo en España la ley de conjuntos, ¿no? En el mundo del álgebra. Yo recuerdo que ya en aquella época hablaba de las redes sociales o de los conjuntos que uno tiene una serie de círculos a su alrededor de amistades. Pues lo mismo pasa hoy. Yo creo que se puede conseguir el éxito por los contactos. Es decir, hay que tener contactos. Incluso el propio emprendedor tiene más potencial cuanto más contactos tiene, porque en realidad cuando se ve un modelo de negocio y uno plantea una propuesta de valor en el centro, cuando echa un poco hacia atrás, aguas arriba que dicen, ¿con quién puedo hacer esto? ¿Quién es el mejor para ayudarme a hacer esto? Contactos. ¿Cómo puedo vender esto? ¿Con qué redes voy a contar? Al final son contactos. Y la soledad es porque uno quiere. Yo creo que yo le llamo la componente social. La componente social del emprendedor es fundamental, porque si no está en las redes sociales, porque si no tiene colaboradores buenos, porque si no tiene redes de distribución buenas, porque si no tiene vendedores, y todo eso son contactos. La clave, los contactos. Y la soledad, hay que eliminarla. La componente social es fundamental. El club social, los amigos, lo que sea. Lo importante es no quedarse en casa. Los contactos están estrechamente relacionados con eso que se llaman las redes sociales. Las redes sociales están ligadas también a Internet. Y desde hace un par de años, aquí en el Día de la Persona Emprendedora de la Comunidad Valenciana, se ha dado especial importancia a las empresas relacionadas con la tecnología. ¿Por qué esta importancia? ¿Son las TICs menos vulnerables a la crisis? Bueno, yo creo que una de las posibilidades dentro de un modelo de negocios, el que menos recursos requiere desde el punto de vista del capital serían las redes sociales. Es decir, uno puede tener una buena red social, incluso puede un programador mismo. Hoy en día el mayor éxito lo están teniendo los programadores, porque un programador puede hacerse perfectamente una plataforma con su trabajo sin necesidad. Es verdad que llega un momento en el cual que para lanzar sus ideas al mundo tiene que hacerlo rápido y necesita capitalización. Hoy en día ya el negocio este de los 3.000 euros, como pasa en España, de la sociedad limitada de 3.000 euros, pues no tiene mucho futuro, porque en realidad hace falta capital. Hoy en día el desapalancamiento es uno de los grandes problemas que tenemos en Europa, es decir, y en España. Y las empresas. Es decir, las empresas están muy endeudadas, significa que están muy apalancadas. Desapalancar eso es muy complicado. Pero yo creo que realmente las redes sociales, nosotros le hemos dado importancia porque sabemos que es una forma de conectar con la juventud. Pero también es una forma de conectar. Yo no creo que sea solo la juventud. Hombre, yo tengo, pues no sé si voy a cumplir 40 años, por ejemplo, y a mí es una de las cosas que me gusta, le dedico mucho tiempo a Internet, pero es que realmente creo que el éxito de esta jornada es que sin hacer publicidad lo hacemos todo por Internet, a través de las redes sociales, y estamos convencidos que es más fácil llegar a la gente joven y a muchos emprendedores a través de las redes que a través de otros procedimientos, o sea, convencido. Salvador, ¿cómo ve usted el emprendimiento en España? Dicen o afirman que emprender en países a lo mejor como Inglaterra o como Alemania es un poco más sencillo. ¿Es verdad? ¿No es así? Bueno, el tema de los procedimientos, que siempre... Yo recuerdo una frase de una emprendedora que decía, una vez resuelto el problema del alta fiscal, el alta tal, el problema de la empresa... Ese tipo de afirmaciones me parece peregrino. Es verdad que a lo mejor un permiso de bomberos o un permiso de sanidad es complicado, pero yo creo que desde el punto de vista de seguridad, yo creo que al ciudadano le interesa. Yo creo que los problemas de una empresa es tener un buen modelo de negocio, saber por dónde te llega el dinero, saber quién va a colaborar. O sea, creo que es un problema más de modelo de negocio que de lo que podría ser los procedimientos legales. No creo que sea más fácil o más difícil. Vamos a ver, en Alemania no hay más emprendimiento que en España. Yo siempre digo que con un 5 o un 10% de emprendedores es suficiente, porque en realidad mucha gente no quiere ser emprendedora. Y hemos de pensar que si tenemos que hablar, trabajar por cuenta ajena, trabajar por cuenta propia, yo me quedo. El tema de emprendimiento no es un problema, el problema es la economía, el problema es la estabilidad legal, el problema es los recursos financieros, pero lo que serían los procedimientos o poner en marcha la empresa, yo creo que ese no es el problema, ¿eh? Pero bueno, yo diría que, por decir Alemania, de los países que más emprendimiento tiene es México, o
o Ruanda o Kenia. ¿Por qué? Porque las diferencias sociales son tan grandes, o el trabajador por cuenta ajena cobra tan poco, o sea que hay una serie de... Por ejemplo, en Alemania, ¿por qué la economía va bien? Porque tiene empresas grandes. Estamos hablando de empresas, no necesita tantas empresas. Otra cuestión distinta es, tenemos que ser personas emprendedoras, personas. No es una cuestión de empresa, es una cuestión de personas. Alguien podría decir, ¿usted es que es funcionario? Pues no se nota, porque a mí no me pagan más por hacer esto. Me arriesgo mucho, incluso paso meses con una dedicación exclusiva, prácticamente exclusiva, no, mucho más que exclusiva. Pero es porque me gusta, porque cuando dicen se hace con pasión, se hace con entusiasmo, pues hay que encontrar lo que le gusta a uno y ser feliz con ello. Salvador, nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. Antes de despedirnos, un breve apunte, una valoración acerca de la huelga general de ayer. Creo que es pregunta obligada. Sí, bueno, yo creo que estamos ante un problema completamente diferente. Es decir, yo creo que hay un problema histórico en España de lo que ha sucedido con toda la historia de los 10 años pasados, y yo creo que, bueno, realmente es que el cambio social es tan importante que yo creo que posiblemente el gobierno, y no sino, digamos, España se mereció una huelga general. Don Salvador, muchísimas gracias por su valoración. Enhorabuena por esta 7ª edición del Día de la Persona Emprendedora de la Comunidad Valenciana